Ahora sí estamos en contacto con Miguel Mendoza, periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos. Miguel, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenos días. Bien, muchas gracias a ustedes. Gracias por esta conversación, Miguel. Primero que todo, saber cómo estás tú dentro de todos estos días, semanas que ha sido llegar a Estados Unidos y, por supuesto, en la situación que vamos a estar analizando en los próximos minutos. Bien, ya restableciéndome con la salud, subiendo un poco de peso porque allá era difícil, perdí más de 30 libras en mi encierro de 597 días y ahí recibiendo asistencia porque uno no sabe lo tocado que viene en el plano emocional. Por lo tanto, aquí hay grupos de solidarios con nuestra causa y organizaciones que nos han echado una mano en ese aspecto. Miguel, y con todo el respeto también y el cariño hacia lo que ha sido tu dura experiencia, si nos puedes contar un poco cómo fue el estar más de 500 días preso finalmente y vuelvo al punto y vamos a estar analizando el fondo de esto, pensar distinto, de ser un crítico. Entiendo por lo que yo estuve leyendo que de hecho tú como periodista fueron críticas a través de redes sociales. No quiero minimizar evidentemente la potencia que tienen las redes sociales, pero solamente por pensar distinto, ¿cómo fue tu experiencia? Y contarnos un poquito para dimensionar también de qué se está hablando. Es que te cuento, las redes sociales es el refugio que nos queda a los periodistas independientes porque todos los medios tradicionales, los medios fuertes han sido o comprados o silenciados totalmente por el régimen desde que llegaron al poder en enero del 2007. Ahora, que cómo la pasé, aislamiento total, sin derecho, el asunto de la libertad, el no saber de mi familia, el que no pudiera tener registro de lo que estaba pasando en el mundo exterior, las acusaciones, el acto circense que fue el juicio en donde me condenaron el pasado 8 de febrero del 2022 a 9 años por conspiración, por menoscabo. Me acusaron de pertenecer a una banda del crimen organizado que concluyeron que yo pertenecía a esta banda porque retuiteaba a los grandes autores de la política internacional que cuestionaban al régimen como congresistas de Estados Unidos, incluso a la expresidenta Bachelet, que asumió una postura firme defendiendo los derechos que estaban siendo violentados en nuestro país. Por lo tanto, el aislamiento, el no tener contacto con mi gente, pasar 72 días desde que fui secuestrado el 21 de junio del 2021 hasta 72 días después, pasamos otro periodo de 3 meses sin tener visitas. Las visitas eran pequeñas al principio, ya en diciembre las pusieron un poco amplias. Yo suplicaba, pedía de que ver a mi hija porque estaba tocada en lo emocional y eso no me fue concedido hasta en el mes de diciembre. Sí, una situación, por supuesto, que uno no logra dimensionar, evidentemente, por eso es bueno escucharlo desde lo que tú dices, Miguel. Quiero preguntarte también, ¿cómo fue el salir de prisión, finalmente estar hoy en Estados Unidos, así como otros compañeros tuyos, en términos de oponerse al régimen y finalmente poder hacer esto que vamos a entrar al detalle, porque finalmente es ser puesto en libertad, pero quitándole la nacionalidad, que eso es justamente uno de los grandes temas que se está hablando a nivel internacional, que se suma a las críticas a lo que es Daniel Ortega y lo que representa? Bien, en primer lugar, imagínate, estábamos encerrados el día 8 de febrero, ya estábamos dormidos en nuestra celda. Yo tenía a 2 personas más compartiendo esta celda. De repente nos pasan la ropa de civil, no sabemos dónde vamos, nos llevan en un autobús totalmente Claro, cubierto. no les dicen nada, lo encuentro terrible. Estábamos calculando sobre las calles por donde circulábamos hasta que llegamos cerca del aeropuerto, que nos dicen que tenemos que firmar un documento para autorizar nuestro viaje a Estados Unidos. O sea que fue un golpe en lo emocional. De repente estamos en prisión, estamos con el dilema que cuándo vamos a salir. Los días y los meses estaban pasando sin tener una idea clara y de repente estamos arriba de un avión viniendo a Estados Unidos, desterrados, nos quitan la nacionalidad. Lo supimos cuando aterrizamos ya en Washington, sí. Y eso fue un segundo golpe ese mismo día porque nos quedamos prácticamente sin identidad, apátridas totalmente. Entonces estamos hablando de que otra violación de nuestros derechos que hace el régimen de Nicaragua. Miguel, déjame hacer un paréntesis ahí. ¿Y qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pensabas cuando ibas en ese bus antes de llegar y tener que firmar este documento? Porque en ese minuto tú con tus compañeros que estaban privados de libertad, no se les dijo a dónde iban, no se les dijo qué pasaba, no tenían idea.
Bueno, uno espera lo peor, pero yo y el que iba a la par mía, que es uno de los líderes campesinos, Pedro Mena, nosotros íbamos con la cabeza hacia abajo, no teníamos chance, íbamos con esposas y el maltrato de un par de guardias que iban en el autobús. No sabíamos, empezamos a especular así calladitos porque no podíamos ni hablar. Uno, que íbamos al sistema penitenciario, que es una cárcel más dura de Nicaragua, donde ya llevan a los condenados. Y otra, que nos iban a votar a la frontera sur, allí con Costa Rica. Esa era una segunda alternativa. Y otro, nuestra libertad, que nos iban a poner en una plaza, que nos iban a tomar fotos, que iba a estar la Cruz Roja, que nos iban a decir cada uno para su casa. Esas eran las tres variantes que llevamos, pero cuando el autobús empezó a dirigirse a Carretera Norte está el aeropuerto y después está esta prisión de la que les hablo. O sea que de repente decíamos, o es el aeropuerto o es la prisión. Esa es la especulación. Cuando entraron al parqueo del aeropuerto ya sabíamos que es que nos estaban expulsando del país. Miguel, déjame preguntarte, ¿cómo has visto tú ya en la llegada de Estados Unidos lo que ha sido, primero por estar totalmente aislado de lo que es la opinión a nivel internacional, también en Nicaragua, al estar más de 500 días preso, cuando llegas a Estados Unidos, ir dimensionando la mirada internacional con respecto que se mantiene al régimen de Daniel Ortega y la situación tuya y de más de 200 personas que fueron, que ahora son apátridas, digamos, que son expulsadas, que son liberadas, pero finalmente son expulsadas y se les quita un derecho humano tan vital que es el tener una nacionalidad. Me impresionó que cuando pisamos tierra en Washington y pudimos tener contacto con funcionarios de Estados Unidos, lo primero que nos dicen es que esta noticia es relevante en todo el mundo. Y de repente hay una cantidad de periodistas tratando de recoger historias de cada uno de los presos que estábamos llegando a este país. Y me impresionó la solidaridad y la manera como el mundo cerró filas desde el primer instante con nosotros. Eso nos animaba. Adentro sabíamos de que habían reclamos internacionales y que el régimen estaba siendo cuestionado por todos los sectores. Ahora, verlo, sentirlo, abrazarlo, tenerlo, el periodismo, el tratamiento que nos daban, eso me impresionó. Eso fue emocionante y sigue siendo emocionante ver la solidaridad, cómo cada país, sobre todo nuestros hermanos latinoamericanos, países que están en estos momentos encabezando denuncias contra un régimen brutal y demencial como es el de Ortega y Murillo. Sobre ese punto, ¿cómo ves tú lo que ha sido el ofrecimiento de algunos países, entre ellos el nuestro, Chile, con respecto a entregar nacionalidad, residencia a ti, por ejemplo, o a quienes lo quieran, en términos justamente de también la crítica que se hace a la situación que se vive en Nicaragua? Bueno, es una decisión hermosa, bienvenida, de agradecimiento total. El presidente de Chile, Boric, nosotros estábamos en prisión cuando él asume la presidencia, cuando gana las elecciones allá en Chile, y teníamos la duda, un gobierno de corte socialista, de corte de izquierda, ¿a quién iba a respaldar? Porque la tradición es que los de izquierda se respaldan y los de la derecha se respaldan, pero asumiendo la vanguardia de la protesta, el presidente de Chile ha encabezado el reclamo, la denuncia, los señalamientos sobre el régimen de Managua, y eso es alentador. Y quizá de la manera tan fuerte y tan visible que lo ha hecho el presidente de Chile, ha provocado de que se sumen en cascada el resto de países y curiosamente también de corte de izquierda, porque ya está Colombia, ayer se discutía en la Asamblea de Uruguay, también está quizá obligado por las circunstancias el presidente de México, que se resistía, porque en una conferencia de prensa no lo quiso hacer, al día siguiente sí, pero es halagador, es bueno el saber que nuestros hermanos latinoamericanos y el mundo completo tiene la mira sobre las arbitrariedades y los crímenes que están ocurriendo en Nicaragua. Es bien importante eso y quería hacerte esa pregunta. ¿Cómo has visto desde los líderes regionales lo que es la crítica que se han hecho de algunos sectores a que hay una crítica, pero quizás no tan directa a la situación que se vive en Nicaragua o que va más en las declaraciones más que en los actos y que de alguna manera se rompe, lo han dicho algunos, con respecto a este ofrecimiento que se hace desde el Estado chileno, por ejemplo? Bien, a mí creo que el compromiso con la defensa de los derechos humanos es clara en varios de los gobiernos de Latinoamérica y eso hace que tengan la mira sobre nuestro país. Aunque pasaron un tiempo sin hacer esa crítica, sin ver hacia nuestro país,
quizá disimulando un poco que había que condenar a un régimen que está no solamente reprimiendo, está aplastando totalmente cualquier disidencia en el país o cualquier oposición que haya, porque Nicaragua es un país totalmente secuestrado. Y no puede ser que un país pobre como el de Nicaragua, que depende mucho de los créditos, que depende mucho de la solidaridad internacional en lo económico, pues tenga un gobierno que no solamente está decidido a romper relaciones con los países que ayudan a nuestro país, sino que está dispuesto a ofender, a echar la carga de odio que al principio era contra los nicaragüenses, ahora es contra los nicaragüenses y contra los que se le oponen en el mundo democrático. Entonces estás hablando de que era imposible. Creo que para gobiernos es imposible disimularla ahora con tantas arbitrariedades. Imagínate, más de 300 desterrados y sin patria después de nuestro aterrizaje el día 9 de febrero aquí. Por lo tanto, el compromiso que han asumido es bueno. Quisiéramos verlo más fuerte, pero ya pudimos ver en la Organización de Estados Americanos cuando la mayoría de los países obligaron al gobierno de Nicaragua a renunciar a la OEA. Entonces, estamos hablando de que esto ya lleva 5 años, vamos a cumplir en el mes de abril. Ahora, dentro de eso se habla de la necesidad de medidas más concretas por parte de otros países, justamente que critican y que rechazan lo que es el régimen de Daniel Ortega. Y muchas veces se habla de, por ejemplo, aislar ese país con los efectos negativos que tiene para su gente, más allá del gobierno, porque evidentemente los que más sufren son las personas que viven ahí. ¿Cómo ves tú esa posibilidad y dentro del margen que se puede dar a nivel internacional para poder abordar lo que es la situación, la crisis que se vive en tu país? Bien, creo que ya el gobierno de Ortega y Murillo está aislado totalmente en el mundo. O sea, ¿quiénes son los que lo respaldan? Son poquísimos. Solo gobiernos como Venezuela, gobiernos como el de Cuba, que tienen las mismas características del gobierno de Nicaragua. Y lo lamentable también de esta situación es que los países del área de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, el resto está viendo hacia otro lado. Y yo no me explico cómo, o sea, ¿en qué le beneficia tener un tipo de vínculos, un tipo de relación con un gobierno que está prácticamente afectando a todo el país, desplomando el avance que se había tenido, llegando a una regresión hacia el pasado que creímos todos superados? O sea, creo que se puede hacer más, pero yo entiendo el asunto diplomático que es bastante prudente, que es bastante lento, lo entiendo así, pero a estas alturas creo que ya a nadie engaña el gobierno de Nicaragua y poco a poco las medidas se van a ir incrementando. Miguel Mendoza, se nos acaba el tiempo, pero nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio y por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas en Chile. Un abrazo gigante y toda la suerte hacia adelante. Gracias a ustedes y mantengan a Nicaragua en su agenda porque nosotros la necesitamos. Somos casi 7 millones de personas en el país afectadas. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias.